Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí, por conectarse una vez más. Quiero contarles que nosotros somos Comunidad Crecí, somos una comunidad que se centra en el crecimiento de las tres dimensiones del ser y por medio de estos mensajes queremos compartir contigo temas que sean de bendición para tu vida, que sean de impacto, que sirvan para tu crecimiento personal e incluso tu crecimiento espiritual. Entonces te invito a que estés muy atento a todo lo que hoy quiero compartir contigo, que te quedes hasta el final para que puedas entender la profundidad de este mensaje. Hoy quiero hablar sobre sanar el pasado. ¿Cuántas veces de nosotros de pronto hemos experimentado situaciones a lo largo de nuestra vida que han sido dolorosas o que han sido difíciles, o hemos vivido de pronto traumas o de pronto traiciones, situaciones que han dejado una marca en nuestro corazón y de alguna forma nos hemos aferrado un poco a ellas? O cuántos de nosotros incluso hemos vivido cosas que queremos olvidar y que no podemos, simplemente sentimos que están allí, como que las cargamos como una pequeña eh, maleta llena de peso que no podemos soltar. O en ocasiones, a veces nuestro pasado no ha tenido cosas malas, sino que incluso ha tenido muchas cosas buenas, han sido demasiado agradable, ha estado lleno de muchas de pronto alegrías, de pronto de cosas que siempre hayamos querido experimentar. Y eso nos hace que de pronto hoy en día, al mirar hacia atrás, nos sintamos un poco de pronto tristes por haber de pronto pasado esos momentos, de pronto ya no está seguir pensando en eso, seguir experimentando esas situaciones, y sentimos que tal vez nuestro futuro, que nuestro presente se siente un poco sin sabor, como que es muy triste, como que ya no vivimos esas mismas experiencias y quisiéramos estar en ese pasado otra vez, en experimentar todas esas cosas que ya hemos vivido. Y estas situaciones, digamos que diversos escenarios en los cuales podemos estar viviendo nosotros, nos lleva a que no nos concentremos en el presente. Entonces, si bien concentrarnos en el presente es sumamente necesario, ¿verdad? Para nosotros disfrutar de nuestras experiencias en nuestro día a día, eso es algo que tenemos que hacer, estar muy consciente de lo que vivimos en nuestro día a día. Y a veces damos por sentado las cosas que pasan, como levantarnos, abrir nuestros ojos, como poder tener de pronto a nuestros padres al lado, a nuestros hijos al lado, ¿verdad? Levantarnos y que podamos bajar a la cocina a preparar nuestro desayuno y desayunar todos en familia, ese tipo de cosas. Cosas de pronto que son muy sencillas y que a nuestro día a día las vivimos y que muchas veces las damos por sentado. Y pensar también que revisar de pronto el pasado es una pérdida de tiempo y que de pronto es solamente necesario como que preocuparnos por el presente o ponernos a futuro. Y tener este tipo de pensamientos tan marcados, digamos que es un poco negativo. No se trata de que solamente me voy a aferrar al presente y nada más, ni tampoco se trata de ni me voy a quedar en el pasado y pensar en el pasado es algo malo y no lo puedo hacer. No se trata de eso, se trata de tener un equilibrio. Yo puedo recordar el pasado, puedo recordar esos momentos agradables que tuve, puedo traerlo de pronto a memoria como algo bueno, una oportunidad de crecer, de una oportunidad de tener un aprendizaje, quedándome también en el presente y reconociendo las cosas buenas que estoy viviendo en el presente y proyectándome a futuro, ¿verdad? Ese equilibrio es el que tenemos que alcanzar a lo largo de nuestra vida. Entonces, muchas veces tener ese razonamiento de no puedo pensar en el presente porque es que está marcado de muchas cosas negativas, necesito aferrarme solamente al presente, tal vez nace un poco del miedo, el miedo a recordar qué fue lo que pasó, el miedo a recordar qué fue lo que yo viví. Y cuando yo hago la tarea de recordar, cuando yo hago la tarea de gestionar esas cosas en el pasado, estoy haciendo la tarea de perdonar, ¿verdad? De soltar, de dejar ir. Si yo de pronto soy una persona que me aferro mucho al pasado por X o Y circunstancia, tal vez en mí hay un miedo de querer soltar eso, ya sea porque fueron muchas cosas buenas las que viví y no se parece al presente que estoy viviendo, o ya sea porque estoy llena de pronto de traumas y de situaciones negativas que siento que de pronto me hacen la persona que soy hoy y que no puedo soltar eso por el dolor que me genera. Entonces, la intención de este mensaje que quiero compartir hoy es que podamos soltar el pasado, independientemente de cuál sea la situación que tú vivas, y cómo aprender de pronto a que ese pasado, sea la situación que sea, nos ayuda a nosotros a gestionar un presente adecuado y saludable para alcanzar el futuro que tanto deseamos. Entonces,
Una metáfora un poco de entender de pronto cómo es este equilibrio que queremos alcanzar es que, por ejemplo, em, si yo soy alérgico al polvo, ¿verdad? Y yo barro y recojo todo de pronto el mugre que hay en una habitación y yo echo ese mugre bajo una alfombra y la suelto ahí y dejo todo eso ahí, ¿realmente el mugre o la suciedad desapareció? Yo no creo. La suciedad sigue ahí, tal vez escondida, ¿verdad? Pero sigue ahí. Y en algún momento yo puedo empezar otra vez con mis estornudos y mi alergia. Y yo voy a decir, ay, pero ¿por qué si yo limpié? Pero resulta que, pues, el mugre realmente sigue ahí. Pero si yo barrio, organizo mi cuarto y recojo, saco toda esa basura, ¿verdad? Y limpio la alfombra y elimino toda esa cantidad de mugre, pues al final del cabo va a estar limpia esa habitación, ¿verdad? Y probablemente mi alergia ya no esté tan presente porque el cuarto va a estar limpio realmente. Y así mismo es cuando nosotros hacemos la tarea de sanar el pasado. Cuando tenemos cosas pendientes ahí que no hemos hablado, que tenemos arraigadas de nosotros, siempre van a ser meollo en nosotros, van a generar una incomodidad, un dolor, van a generar de pronto situaciones en nuestra vida que van a hacernos sentir incómodos, ya sea porque sean negativas o ya sea porque sean muy positivas y sentimos que hoy día no estamos viviendo como de pronto vivimos en el pasado. Entonces, todo eso empieza a afectarnos. Lo que realmente nosotros somos o lo que realmente nosotros hemos vivido en el pasado marca una línea muy importante en lo que nosotros somos hoy en día. El pasado siempre ha sido experiencia en nuestra vida, siempre nos ha dejado enseñanzas, ¿verdad? Y todas las decisiones que nosotros hemos tomado, cada camino que hemos recorrido, cada decisión que tomamos, se basa en esas experiencias que hemos tenido y esos aprendizajes que hemos generado a partir de esas situaciones puntuales que hemos experimentado. Entonces, la persona que eres hoy se basa muy fervientemente en eso que tú has vivido. Entonces, no solamente las cosas positivas, sino también las cosas negativas que nosotros podemos decir como, oiga, pero son cosas negativas, me generan dolor, de pronto me hicieron sentir mal o eh, fue algo que me marcó muy duro y precisamente por eso es una línea que marca muy profundamente la forma en la que ahora te comportas, la forma de pronto en la que percibes ciertas cosas, eh, y la forma en la que te presentas o entiendes la realidad en la que estás viviendo. Y para que ustedes me entiendan un poco lo que estoy diciendo, quiero contarle una anécdota que en algún momento la he compartido, pero quiero recordarla. Cuando yo no me acuerdo de esto realmente, pero cuando yo era muy niña, mis padres me cuentan que una de esas veces en las cuales uno está aprendiendo a ir al baño, ¿verdad? Como niño, una vez pues, le digo a mi papá, no, como, necesito ir al baño, yo me imagino, ¿no? Estoy intentando ilustrar la situación. Y él me lleva, resulta que había una araña en el baño. Y digamos que yo siento que de ahí de alguna forma marcó esa forma en la que yo percibo esos animalitos. Ahora yo veo un animalito de pronto de esos de las que están aquí en la casa, que son muy pequeñitas, y no me gustan, no me gusta acercarme a ellas, no me gusta que estén cerca mío y no me gusta verlas porque me generan incomodidad. Entonces, de alguna forma, esa experiencia de pronto que yo vi, de pronto me marcó muy de cerca el yo haber encontrado ese animal justo cuando de pronto yo tenía una necesidad básica, ¿verdad? Y de pronto verla allí, que era una grandecita. Entonces, hizo una marca, ¿verdad? Y esa experiencia que probablemente yo no la recuerde, pero que dejó una marca en mí, de alguna forma hace que mi comportamiento hacia esas criaturas, hacia esos animales, pues sea de cierta manera. Y así con algo como tan sencillo como eso, como con cualquier otra cosa a lo largo de nuestra vida. Pronto, en algún momento una persona de cierta forma nos lastimó con alguna palabra, ahora tenemos mucho recelo en la forma en que nosotros construimos nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Y todo eso de alguna forma hace que esté marcada en la forma como nosotros nos comportamos, nos relacionamos, incluso percibimos nuestra realidad. Y es precisamente por eso en las que todas esas situaciones que nosotros vivimos son sumamente valiosas, porque hace que nosotros aprendamos. Así sean situaciones negativas, de alguna forma sabemos que dejó una marca en nosotros y caracteriza mucho la forma en cómo nosotros nos comportamos. Ya sea que de pronto nos hayan lastimado, nos hayan herido, eso determina nuestro comportamiento. Y cuando nosotros somos plenamente conscientes de ello y
sabemos que de pronto ciertas situaciones son las que hacen que nosotros nos comportemos así, somos conscientes de que esas situaciones han marcado nuestra vida. Y es que nuestro cerebro pues guarda esa experiencia emocional, ¿verdad? Una situación de pronto negativa que dejó una marca muy dura en nuestra vida, él guarda esa experiencia emocional negativa frente a esos mismos eventos, y por eso es que cuando nosotros nos presentamos ante situaciones que son más o menos similares, nuestro cerebro automáticamente activa esa experiencia emocional que guardó y hace que nosotros reaccionemos de cierta forma. Entonces, cuando yo soy consciente de esas cosas, pues mucho más fácil yo puedo trabajar en ellas para que eso no determine la forma en cómo yo me comporto, sino que yo pueda responder ante esa situación de una manera adecuada. Entonces, gracias a esas experiencias que hemos tenido, ya sean errores o ya sean situaciones difíciles o ya incluso sean cosas positivas, nos ha permitido adquirir un conocimiento. Y hoy, gracias a eso, pues podemos crecer como personas, podemos ser mejores personas, o podemos haber tenido mejores aprendizajes, o podemos tener esa experiencia para haber vivido ciertas cosas. Y el simple hecho de que pasen cosas de pronto malas que nos han lastimado, que incluso pensar en ello duele, lastima y se siente incómodo en ocasiones y es molesto, hace que entendamos que hay algo en lo que tenemos que trabajar. Si yo recuerdo algo y lo primero que viene a mí es de pronto preguntas de, yo por qué tuve que haber vivido eso, yo por qué esto, yo por qué lo otro, pues muy probablemente lo que me está diciendo esa situación es que hay algo que quedó sin resolver y que es momento de prestarle otra vez atención, que hay que solucionar un poco eso. Entonces, si bien es cierto que no podemos cambiar el pasado, las decisiones que tomamos en el pasado siempre hacen que nosotros aprendamos y que la próxima vez que volvamos a vivir una situación de esas, pues tengamos la experiencia, ¿no? De cuál decisión fue por la que tomé, de pronto la que me equivoqué, pero entonces ya no vuelvo por ese mismo camino, sino que elijo uno nuevo. Y puede que me vuelva a equivocar, pero tengo la experiencia de que por allí no es, y así sucesivamente. Entonces, no se trata de borrar esas experiencias vividas, esas situaciones malas, y simplemente eliminarlas de nuestra vida, sino se trata de que cuando yo recuerdo esas experiencias, no me siento triste, no siento dolor, no siento que me lastima, no es incómodo, no es molesto, lo recuerdo como algo que me está enseñando a mí algo, como algo, mira, yo vi eso y eso me enseñó esto y esto, y ahora soy esta persona porque viví eso y puedo decir, mira, eso es un límite para mí, mira, yo no permito esto, mira, tal y tal cosa, y eso me hace una mejor persona. De eso se trata, sanar el pasado, se trata poder seguir y soltar de pronto esas cargas que a veces llevamos con nosotros. Y hacer esto es algo que nos permite a nosotros seguir adelante, no aferrarnos tanto a ese pasado. En muchas ocasiones, cuando se vive de pronto una experiencia particularmente dolorosa, las emociones siempre toman el mando, ¿verdad? Y es difícil pensar con claridad. Es por eso que, por ejemplo, la inteligencia emocional es tan importante que nosotros la tengamos en nuestra vida para saber manejar esas situaciones de una mejor manera, de una manera adecuada. Por eso te invito a que busques allí en nuestro contenido el tema de inteligencia emocional para que puedas escuchar eso y puedas entender un poco más a profundidad cómo funciona ese mecanismo. Entonces, cuando tenemos de pronto ese bloqueo emocional que nos impide a nosotros pensar o ver la situación con objetividad, pues a veces simplemente como que pasan borronazos en nuestra mente de qué fue lo que nosotros hicimos. Reaccionamos de cierta manera de pronto o hacemos cosas que hacen que la situación se vuelva un poco más grande de lo que realmente, y eso desencadena sentimientos de impotencia, de rabia, de dolor dentro de nosotros, y al final sentimos que no resolvimos nada, que simplemente pasó, nos hizo sentir mal y se quedó ahí, ¿verdad? Y en algunos casos sentimos que las situaciones nos sobrepasan, simplemente somos incapaces de aceptarla, el recuerdo nos sigue generando de pronto incomodidad o las mismas emociones negativas que han venido a nosotros, y de alguna forma condicionan la forma como nosotros nos relacionamos con otras personas o incluso con nosotros mismos. Entonces ya empieza a marcar como una pauta en las cosas que nosotros hacemos, la forma como nosotros pensamos y la forma como nosotros
incluso nos sentimos frente a ciertas cosas. Y como resultado, pues aparecen problemas en nuestra vida de autoestima, de resentimiento, ¿verdad? Y todas esas cosas empiezan a hacer meollo dentro de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no logramos interiorizar las consecuencias que han tenido ciertas decisiones o ciertas situaciones en nuestra vida, siempre ese pasado vuelve una y otra vez. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué todo me recuerda como a eso? Y resulta que es eso. Simplemente no hemos hecho la tarea de analizar eso que pasó, saber de pronto dónde fue que nos equivocamos o qué fue lo que pasó realmente, cómo me sentí y qué puedo sacar de aprendizaje de esa situación. Perdonar eso si fue una equivocación, si fue una traición, si fue alguna situación negativa en mi vida, perdonarme a mí, perdonar a las personas involucradas y soltar, dejar ir. Y no se trata simplemente de recuerdo de pronto eso y entonces viene a mí todas los miedos, inseguridades, las recriminaciones, ¿verdad? Y entonces las tengo allí conmigo porque es que necesito ser consciente de eso, no. Se trata de identificarlas, aceptarlas y soltarlas, dejarlas ir. Son esas heridas emocionales en nuestra corazón, en nuestro cerebro, que no han cicatrizado. Es limpiar esa herida, ¿verdad? Cuidarla para que pueda cicatrizar de la mejor manera. Sí, queda la marca ahí, ¿verdad? Pero ya no duele, ya no molesta cuando la tocas. Pero entonces, ¿por qué a veces en ocasiones es tan difícil soltar ese pasado? Resulta que a veces tenemos miedo al cambio. El pasado de pronto puede sentirse muy cómodo y quiero que usted lo piense, estos puntos creo que usted los piense de dos formas, dependiendo de cuál es su caso. Es una persona que de pronto se ha aferrado al pasado porque ha tenido muchas cosas negativas que de pronto le cuesta recordar y que siente que vienen a su mente continuamente con dolor, con malestar, con incomodidad, ¿verdad? O si en su defecto usted es una persona que más bien ve su pasado como algo muy bueno, como lleno de muchas cosas positivas y quisiera volver a vivir ese pasado y de pronto se siente un poco impotente de su presente o de su futuro porque no puede volver a ese pasado tan bueno que tuvo. Entonces quiero que usted lo mire de esa forma. Entonces, ¿por qué no podemos soltar a veces ese pasado? Primero por ese miedo al cambio. El pasado de pronto puede sentirse muy cómodo, muy familiar, ¿verdad? Incluso a veces si no fue positivo puede sentirse como algo que, bueno, yo puedo vivirlo y me siento bien allí. Entonces el cambio a lo desconocido, ¿verdad? Genera un poco de ansiedad y para algunas personas pues eso es incómodo, es maluco, entonces prefieren aferrarse a ese pasado como forma de evitar esos nuevos desafíos que pueden venir con el cambio. Otro punto importante es la nostalgia. Entonces, la nostalgia puede aparecer y vienen esos momentos en los que nosotros anhelamos esas cosas que vimos en el pasado, esos momentos en los que consideramos felices o que consideramos sumamente especiales en nuestra vida y deseables. Y aferrarnos a esos momentos es como una forma de escapar de pronto del estrés o de las presiones que tenemos en nuestro presente y como de pronto hemos dejado de vivir esos momentos deseables, agradables y sumamente felices. Otro elemento son las heridas emocionales no resueltas. En algunos momentos una experiencia traumática, una pérdida, un dolor sumamente profundo, ¿verdad? Que hemos experimentado en nuestro pasado, ve a nosotros y es posible que nos aferremos a esos eventos porque simplemente no han sanado, porque no hemos hecho el ejercicio de gestionar esas heridas. ¿Y qué pasa pues con una herida que no está sanada? Constantemente duele. ¿Qué pasa cuando de pronto nosotros estamos cocinando y nos cortamos? Uno pues sigue, uno dice, madre, me conté, uno va y se limpia, ¿verdad? La sangre, se pone una curita ahí superficial, pero cuando usted sigue cocinando y se sigue mojando, lavando las verduras, lavándose las manos, todo eso se sigue mojando esa herida, ¿verdad? Y sigue incomodando, como que uno no puede cocinar tranquilo después, sigue incomodando y días después, incluso de las que usted se ha cortado, se sigue como doliendo, sigue incomodando, porque la mano de pronto se sigue mojando, la herida se sigue abriendo e incomoda. Pero ¿qué pasa si usted de pronto dice, no, me corté, ya voy a dejar hasta aquí, de pronto le voy a pedir a otra persona que me ayude, de pronto se tapa bien su herida, no se la vuelve a mojar, intenta no mojársela y cierra rápido, pues no va a sentir la misma incomodidad de recién se hizo la cortadura, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, cuando esas heridas emocionales no resueltas están ahí y siguen como al rojo vivo, pues van a seguir incomodando y van a seguir regresando a nosotros. Y es como si no soltáramos ese pasado. Y el último elemento es que hay una falta de cierre.
pronto no hemos tenido la oportunidad de cerrar alguna etapa de nuestra vida, algunos capítulos de nuestra vida siguen abiertos, situaciones, relaciones, ¿verdad? Es posible que de pronto hayas tenido que intentar seguir viviendo después de haber vivido un momento en tu vida que de pronto no pudiste cerrar. Porque una persona falleció de repente y no pudiste hablar con ella, porque de pronto una persona desapareció de tu vida sin dejar rastro y no pudiste volver a tener contacto con ella. Sumamente cualquier situación que pueda hacer. Y falta ese cierre, falta de pronto dejar ese capítulo, ese ciclo a un lado y poder avanzar. Entonces, esas son algunas de las situaciones que hacen que nos sigamos aferrando a ese pasado, a esas cosas que hemos vivido y que no podamos avanzar. Pero usted mira, bueno, Sara, pero si yo he vivido algunas de esas cosas, pero, o sea, ¿por qué es importante dejarlo? Yo de pronto sí he vivido algo de eso similar, pero sigo mi vida y normal, eso no me afecta. Bueno, yo te cuento que es importante sanar el pasado porque de alguna forma eso nos genera a nosotros un bienestar emocional y mental y hace que nuestra relación con las diversas personas pues sea mejor. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros sanamos nuestro pasado, nos permitimos mejorar nuestra salud mental. Entonces, las experiencias traumáticas que hemos vivido, las dolorosas situaciones del pasado ya no nos afectan de la misma manera. Y ese dolor de pronto crónico que ha venido a nosotros, ese estrés, esa ansiedad, depresión o problemas de salud mental que han venido a nosotros pueden disminuir de una manera significativa. Entonces, mejora nuestra salud mental. Otro elemento es que también nos da libertad emocional. Ya no cargamos como con ese peso emocional en nuestra vida que sentimos que de pronto nos lleva a cometer patrones de comportamiento negativos o tener de pronto pensamientos intrusivos o comportamientos autodestructivos que disminuyen nuestra salud mental y nuestra salud física. Podemos relacionarnos de una manera más saludable, ¿verdad? De pronto esas heridas del pasado que no están resueltas influyen en la forma en cómo nosotros nos comportamos con otras personas o interactuamos con los demás. Entonces, simplemente podemos, nuestro comportamiento puede mejorar, podemos sentirnos mucho más cómodos compartiendo ciertas cosas que antes no hacíamos, por ejemplo. Entonces nuestras relaciones van a ser más genuinas, más saludables y no vamos a estar proyectando nuestro dolor del pasado en nuestras personas actuales. Muchas veces hacemos esto. Situaciones del pasado, cosas que hemos experimentado antes, generan un dolor que hacemos nosotros es proyectarlos en personas que hoy en día están con nosotros, que no tienen nada que ver con eso que pasamos y las herimos, las lastimamos o las pronto ofendemos sin siquiera ser conscientes de eso. Otro elemento es que nos genera autoconocimiento. Entonces, explorar y sanar ese pasado hace que nos conozcamos a nosotros mucho mejor. Entendamos por qué a veces relacionamos de cierta forma, por qué a veces decimos ciertas cosas, sin de pronto querer decirlas, o por qué nos sentimos de cierta forma frente a ciertas situaciones. Entonces, podemos entender qué es lo que pasa. Hay un conocimiento de nuestra personalidad y así pues podemos crecer también significativamente. Otro elemento es que hay una prevención de ciclos intergeneracionales y esto es patrones de comportamiento. Cosas que de pronto nosotros hemos experimentado en nuestro pasado, nos han marcado a nosotros, hemos tenido de pronto esos aprendizajes y esos traumas, esos dolores no resueltos se transmiten a nuestras otras generaciones, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y de pronto hacemos que una generación entera crezca de pronto con miedos, con inseguridades, con cosas que no le pertenecen a ellos. Y simplemente es porque nos hemos arraigado de pronto a un pasado que no queremos soltar y que se los hemos dado a ellos. Y ellos, eso mismo hace que ellos se comporten de cierta manera sin siquiera tener ninguna relación con ese evento que hemos vivido nosotros en nuestro pasado. Esas son algunas de las cosas que nosotros podemos o genera realmente el gestionar ese pasado, sanar el pasado. Entonces, yo te quiero contar de pronto algunos puntos de cómo podemos soltar eso que no nos deja avanzar y cerrar de pronto esos ciclos de nuestro pasado que nos han marcado tanto y que no nos dejan centrarnos en nuestro presente para alcanzar ese futuro que tanto queremos. El primero es que tenemos que reconocer que tenemos que soltar, que hay una necesidad de soltar. Si yo no reconozco que tengo la necesidad de soltar algo, es muy difícil hacerlo.
Cuando yo acepto que estoy aferrado a mi pasado, que hay algo que me conecta a él y que no, pronto no lo puedo soltar y que no me está beneficiando tenerlo ahí, es el primer paso. Entonces yo acepto eso y reconozco que hay algo, que tengo una necesidad de soltar algo. Y cuando yo reconozco que hay algo que me está afectando emocionalmente, que está obstaculizando mi crecimiento y mi bienestar, entonces puedo dar el primer paso. Mientras tanto, es muy difícil. Eso me lleva al segundo punto y es acepta lo que fue. Cuando yo reconozco que tengo la necesidad de soltar algo, sé qué es lo que tengo que soltar, pues mucho más fácil yo puedo analizar la situación y decir, ok, de pronto este fue el elemento, o esta fue mi equivocación, esta fue mi decisión que de pronto llevó a que esa situación me marque tanto. Yo acepto lo que pasó, acepto que fue así, que no puedo cambiar el pasado, que no puedo cambiar lo que sucedió, no puedo cambiar de pronto lo que dijo esta persona, lo que dije yo, no puedo cambiar de pronto la pelea que surgió a partir de eso, no puedo alterarlo. Simplemente acepto que así fue que pasó, que no lo puedo cambiar y mi forma en cómo yo me relaciono con ese recuerdo de los hechos que pasaron va a cambiar significativamente, porque ya no es un recuerdo de ¿por qué dije eso? O es que ¿por qué esta persona dijo aquello? Sino que es un recuerdo así, la situación pasó así, ok. Entonces la relación, la forma como yo me relaciono con ese recuerdo va a ser totalmente diferente. El tercer punto es perdónate a ti mismo y perdona a los demás. Entonces cuando yo acepto que tengo algo que cambiar, ¿verdad? Que tengo algo que soltar, acepto que fue la situación que pasó y reconozco que tal vez yo me equivoqué o que tal vez la otra persona se pudo haber equivocado y genero un perdón hacia mí mismo, un perdón hacia la otra persona, un perdón a la situación, porque hay situaciones en las cuales nadie tiene la culpa, simplemente pasan. Entonces puedo avanzar. Si yo me quedo de pronto echando la culpa, no, es que fue culpa de él, no, es que yo me equivoqué y me golpeo a mí misma porque es que me equivoqué, ¿verdad? O culpo al destino por la situación que pasó, pues me voy a quedar aferrado a una cosa. Mientras que si yo digo, listo, me perdono porque tomé una decisión, me equivoqué, pero la vida sigue, me disculpo por eso, disculpo a la otra persona porque, bueno, tal vez es un ser humano, también se equivoca, también la vida sigue y también disculpo la situación porque nadie tiene la culpa, la vida pasa y las cosas pasan simplemente, entonces puedo seguir y mi relación con eso va a cambiar significativamente. Y también otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar el diálogo interno. Entonces, reemplazar de pronto esos pensamientos negativos que siempre vienen a nuestra mente cuando recordamos esas cosas del pasado o que a veces son simplemente automáticos que aparecen en nuestra mente. Ya no voy a pensar de pronto, es que qué hubiera pasado si yo de pronto le hubiera dicho A en vez de B, y empiezo a gestionar todo un plan diferente, cómo hubiera sido la situación diferente para que el resultado hubiera sido diferente, no, sino que cambio todos esos pensamientos por, bueno, pasó esto y yo realmente aprendí esto y mira, ahora soy una persona mejor porque aprendí que esto es un límite para mí y no dejo que otra persona más lo vuelva a cruzar. Entonces, yo empiezo a cambiar, ya no es nada solamente negativo que está en mi mente, sino que ahora le busco algo positivo y un agradecimiento que puedo tener frente a ese aprendizaje, frente a esa situación. Entonces ya no es una situación negativa, es un aprendizaje. Ven cómo de pronto pueden funcionar el cambio del diálogo interno. Otro elemento que podemos hacer es soltar las expectativas. A veces nos aferramos al pasado porque está relacionado con expectativas. Entonces, de pronto tenemos las expectativas demasiado grandes de que cuando nos casáramos y conformáramos una familia con esa persona que tanto queríamos, íbamos a tener una casa súper bonita, súper arreglada, con las mejores cosas y los mejores lujos. Íbamos a tener 2 hijos, una niña y un niño, con un perro, un golden retriever, y tenía una vista al mar. Y resulta que estamos viviendo en una ciudad, una casa normalita, no tenemos un golden retriever, sino que tenemos un criollito, y pues nos salieron 2 niñas. ¿Qué hacemos? Entonces, esa es de pronto relación con nuestro pasado de ciertas expectativas que hemos construido y que no se han cumplido porque cuestiones de la vida, ¿verdad?, hacen que nuestra relación con ese pasado sea negativa. Entonces nos sentimos frustrados, amargados, nos sentimos que no pudimos realizarnos porque no se cumplió como yo lo tenía en mi mente y hace que mi relación con el presente sea negativa. Entonces, es que estas 2 niñitas, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un niño? O, es que este criollito
Si fuera un Golden Retriever no me haría eso. Entonces, al punto que quiero llegar es que soltemos esas expectativas. El presente que hoy estamos viviendo fue justo el que necesitamos y de pronto las cosas que tú querías alcanzar no las alcanzaste por X o Y cosa, pero estás viviendo una vida buena, una vida que deberías dar gracias por lo que estás experimentando, estás viviendo, y si te empiezas a relacionar de manera diferente con tu presente, entonces tal vez esas cosas que tú algún día deseaste pueden estar en tu futuro. Pero si te sigues aferrando a esas expectativas del pasado no cumplidas, y te sigues relacionando de manera negativa con tu presente, entonces por eso es que vienen las discusiones con tu esposo, con tu familia, esa amargura, ese estrés, esas situaciones que se empiezan a reflejar en nuestro cuerpo. Y lo último es aprende lecciones. Las cosas negativas en nuestra vida siempre van a estar ahí, pero ¿cómo es la perspectiva que yo le puedo dar? Una perspectiva positiva a esas situaciones para aprender esa lección. Para saber que de pronto la persona que hoy soy fue por ese fracaso que yo tuve. ¿Cómo puedo aprender de esa situación? ¿Y cómo puedo yo decir, eso es un límite para mí, nadie más lo vuelve a cruzar porque aprendí que así tiene que ser? Y entonces hoy soy una mejor persona a partir de eso. Esos son algunos de los puntos que puedo compartir contigo para que puedas ir trabajando en cómo soltar ese pasado que de pronto a veces nos mantiene a nosotros como prisioneros de algo que simplemente no sabemos por qué nos está deteniendo en nuestro avanzar hacia ese futuro que tanto queremos. Y en la Biblia, en Isaías 43, del 18 al 19 dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, yo he empezado a hacerlo. En este versículo podemos ver que Él nos está diciendo, no recuerden esas cosas del pasado, no se acuerden de pronto esas cosas malas que siempre le han pasado, se aferran a ellas, se queden ahí, porque yo estoy haciendo algo nuevo. ¿Y qué pasa cuando yo me quedo mucho en el pasado? Pues ya no estoy viendo qué está pasando en el presente. Entonces no me doy cuenta que hay cosas buenas pasando, que hay cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y nos quedamos aferrados, es que el pasado, es que cuando yo tenía 20, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que hoy día entonces Dios nos trae muchas bendiciones, nos da salud, podemos abrir nuestros ojos, cosas mínimas. Cuando yo dejo de lado ese pasado y me empiezo a centrar en mi presente, puedo ver que mi vida está llena de cosas positivas y de bendiciones que Dios manda a mi vida. Y en Filipenses 3, del 13 al 14 dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos ha llamado a recibir por medio de Jesucristo. Y aquí él mismo nos está diciendo que no nos vamos a fijar en lo que ya hemos hecho, porque ya ha pasado, ya yo tomé esa decisión, ya yo cometí de pronto ese error, ya esa situación pasó en mi vida. Entonces ya no me quedo ahí, sino que me voy a fijar en lo que ahora estoy haciendo, en lo que todavía me falta, en lo que puedo hacer a futuro, ¿verdad? Para entonces seguir avanzando para ese objetivo que tengo propuesto. Y en este caso, pues, es poder también alcanzar y construir esas metas, esos sueños que tanto has anhelado en tu vida. Entonces, esos son algunos versículos que nos pueden vislumbrar nosotros que no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos en las cosas pronto que hemos experimentado, negativas y que nos han marcado tanto, sino que es hora de que volvamos a nuestro presente, quedarnos en el aquí, en el ahora, y entonces podamos avanzar y alcanzar ese futuro que tanto queremos. Familia, este era el mensaje que quería compartir contigo. Espero que realmente sea de bendición, que realmente te haya dejado una enseñanza. Compártelo con alguna persona que creas que lo pueda necesitar, con algún amigo, familiar, que creas que puede escuchar este mensaje y pueda ser de bendición para su vida. Déjanos ahí tu comentario, dale me gusta y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.